Listo. Ya. Voy a proceder ahora para que vayan ingresando. Perfecto. Sí, porque ahí ya hay algunos que ya quieren ingresar. Nosotros tenemos 3 invitados del departamento. Buenas noches. María Paulina Briones, Susana. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Ahí ustedes me están escuchando en este momento? Sí, perfectamente. Y están viendo mi persona y las diapositivas, ¿verdad? En un cuadrito ahí como chiquito. Sí, correcto. Sí. Listo. Quería preguntar, no sé si ya estamos todos o esperamos 2 minuticos más mientras ingresamos todos a la reunión. Esperemos 2 minutos, estimado Sergio, de ahí arrancamos. Listo. Listo. Ya, muchísimas gracias.
Buenas noches con todos. Bienvenidos a la segunda jornada sobre las charlas de CROBLAT y su incidencia en los procesos legislativos. La noche de hoy nos va a acompañar Sergio Andrés Molina. Él es abogado de la Universidad de La Sabana, becario de la maestría en Derecho Constitucional de la misma institución. Actualmente se desempeña como investigador del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución en el proyecto La Política con Toga, un estudio del activismo judicial. Además se ha desempeñado como experto técnico y pedagógico en Derecho Disciplinario. Ordenamiento territorial y Derecho Administrativo. El trabajo conjunto entre la Universidad de La Sabana y la Procuraduría General de la Nación. En el 2019 se desempeñó como auxiliar judicial ad honorem de la Corte Constitucional Colombiana. Estimado Sergio, bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Quiero saber si todos me están escuchando en este momento. Perfecto. Muy bien. Maravilloso. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Morales. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este tema tan interesante como lo es el crowd law y cómo podemos integrar los procedimientos legislativos con estas nuevas tecnologías, con todas estas nuevas tendencias. ¿Listo? Esta charla, yo quiero que más que sea una charla magistral en la que yo venga aquí y les hable, me gustaría que participen mucho. Parte de estos mecanismos de colaboración abierta es que exista un diálogo, que nosotros podamos conversar y pues también que entiendan que el desarrollo de esta ponencia pues nos basamos mucho en el derecho colombiano y pues esta charla pues es en Ecuador. Entonces me gustaría como compartir experiencias que ustedes me digan, no, profesor, esto en Ecuador es viable, esto en Ecuador no es viable y podamos ver y podamos realizar un diálogo de construcción. De una vez les digo por qué es tan importante los diálogos y por qué es tan importante la construcción. En parte porque estos conceptos nuevos, como el crowd law, son conceptos recientes, son conceptos que han venido en boga más o menos desde el 2011. Si nosotros vemos los casos de Finlandia, de participación y participación legislativa y creación constitucional a través de herramientas tecnológicas, entonces aún tenemos mucho por descubrir y mucho por debatir. ¿Listo? Entonces me gustaría tener eso. Cualquier cosa que ustedes necesiten, me pueden interrumpir sin ningún problema, alguna duda, algún término que esté usando, por mí está perfecto que me interrumpan, no hay ningún problema. Voy a tratar de ser breve en esta presentación para que podamos discutir y podamos ampliar y deliberar un poco esto. Entonces, el objetivo de esta charla es poner un diseño institucional en el cual nosotros podamos incorporar estos mecanismos de colaboración abierta, como el crowd law, en el procedimiento legislativo y que podamos usar esas herramientas como una herramienta para mejorar esa calidad técnica y democrática que hace la actividad legislativa. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a explorar las experiencias de colaboración abierta en los procesos legislativos que hemos tenido en Sudamérica. Identificaremos las reglas del derecho parlamentario que pueden impedir o que dificultan la implementación de mecanismos como el crowd law, cómo el procedimiento legislativo se puede ver estancado o puede tener una serie de dificultades y cómo podemos implementarlo en cada una de esas distintas fases de creación normativa. También hablaremos de los efectos de la colaboración abierta y definiremos al final el manejo adecuado de los datos que vamos a ver en este proceso de colaboración abierta. Los datos van a ser algo muy importante en esta charla. Entonces, ¿qué quiero que nosotros nos centremos en esta charla? Entonces, tendremos que hablar de la democracia presencial a la democracia virtual. Indudablemente, nosotros tenemos generalmente leyes del siglo XVIII, siglo XIX, formas de votación, muchas veces se levanta la mano, se hace conteo manual, pero estamos en el siglo XXI. El siglo XXI nos hace un llamado a la tecnología, nos hace un llamado a que nosotros debemos modificar, que debemos avanzar en la forma que hacemos democracia. Vamos a hablar también de los conceptos de legitimidad y democracia, muy importantes. ¿Qué es la legitimidad? ¿Para qué me sirve? Vamos a analizar ese tipo de conceptos.
vamos a mirar que el escenario actual es la modernización de las instituciones como el Congreso o la Asamblea, en el caso de Ecuador, y esta modernización no implica que vayamos a hablar de crowd law. Son procesos de modernización, son muy interesantes, pero el crowd law necesita un poco más. Vamos a ver las etapas de la deliberación. ¿En qué momento creeremos nosotros que es bueno hacer un proceso de crowd law? ¿Cuándo nosotros vamos a decir, sí, efectivamente lo vamos a hacer en el Congreso, lo vamos a hacer en la etapa previa, o vamos a utilizar una red, puede ser de veedurías, por ejemplo, para ver si hay eficacia o no? Vamos a ver esas propuestas y esas problemáticas que tiene el crowd law. Vamos a analizar las teorías y vamos a decir, estos son los problemas que vamos a identificar. ¿Cuáles son los retos y cuál es nuestro contexto? Un contexto latinoamericano en el que vamos a tener que implementar un concepto que en principio está en inglés y que eso de por sí ya nos está diciendo cómo lo vamos a adecuar a nuestra realidad social desde el término jurídico que le vamos a dar y cómo esas experiencias en el extranjero me pueden servir aquí o no me pueden servir. Y pues vamos a hablar de la democracia deliberativa. Esto es muy, muy importante. Entonces, lo primero que quiero hablar es de la democracia presencial a la democracia virtual. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es que existe un desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación. Esto sin duda ha traído dificultades al mundo jurídico, el derecho, yo lo miro desde el punto de vista de mi profesión, pero también en la implementación del derecho parlamentario, sobre todo en el trámite legislativo. Los desafíos que tienen los legisladores en este momento nunca habían sido tan grandes en cómo involucrar los desarrollos tecnológicos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, las sesiones que se han desarrollado actualmente en las pandemias alrededor del mundo, que muchas de ellas han tenido que realizarse de manera virtual. Y les pongo el ejemplo de Colombia. Colombia debió resolver en el marco de la pandemia si los congresos podían o no sesionar de forma virtual. Y la Corte Constitucional se lo preguntó. Y dijimos, oiga, esto sí es así, sí está permitido, porque como introducción les voy diciendo, la ley que regula todo el trámite legislativo en Colombia es del año 1992. Entonces, pensar que esa ley estaba como implementado, tenía un enfoque hacia la tecnología era muy difícil, porque en 1992 las tecnologías como son ahora, había una brecha social muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ese contexto. Cuando hablemos con el legislador, le vamos a decir, señores de la Asamblea, ustedes, ¿de cuándo tiene esta ley? ¿De cuándo son sus procedimientos? ¿Y qué va a implicar traerlos acá? Y la experiencia colombiana fue muy interesante. ¿Qué pasó en esta experiencia? El gobierno, el ejecutivo, hace un decreto, autoriza el inicio de sesiones virtuales del Congreso y adivinen qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional me dice que esto es inconstitucional y que las sesiones virtuales no resultan compatibles con el principio de separación de poderes, en parte porque decía, el presidente no puede decirle al Congreso cómo sesionar, ellos son autónomos, pero miren cómo la Corte aborda este tema del funcionamiento virtual. Dice la Corte Constitucional que la regla general es el funcionamiento del Congreso de Elección Popular en la presencialidad. Y esto a nosotros nos pone un reto y tenemos que pensar, ¿por qué le tenemos miedo a avanzar? ¿Por qué pensar que la deliberación solo se puede hacer en un escenario virtual? ¿Será el escenario lo importante de la deliberación? ¿O será que yo tenga los mecanismos de acceso idóneos, que yo sea realmente escuchado, que las partes en conflicto, aquellos que son necesarios para creación normativa, participen? Entonces vean que nosotros, ante una situación como la del COVID, pudimos superarla implementando la virtualidad, pero al final como que hay algo que nos da miedo de cómo hacer eso, de cómo hacer esa representación democrática.
de cómo hacer que esa expresión, esa actividad libre, que las corrientes de opinión sean efectivamente escuchadas. Y eso es lo que realmente el crowd law está buscando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar y analizar. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver ciertas tensiones, como empezamos a ver una serie de conflictos. Por un lado, nosotros empezamos a ver una demanda de uso de tecnologías y que necesitamos modernizar el funcionamiento del Congreso. Y por otro lado, existe esa creencia que esos medios no pueden sustituir los escenarios físicos en una democracia o que son insuficientes para mejorarla. Entonces ahí entramos en un dilema. Y en un mundo actual tan lleno de tecnología, dentro de las cuales se destacan los escenarios virtuales, por ejemplo pues ha adquirido un papel central la toma de decisiones. Pero entonces, ¿realmente esto es un riesgo para la democracia? Esto debemos pensarlo, esto es un riesgo para la democracia. Y aquí yo les empezaría a decir, ¿cuál es el papel que nosotros le vamos a dar al crowd law? Porque es que vamos a empezar a hablar de crowd law y entonces el crowd law va a ser tan importante y va a ser tan relevante para el proceso de creación normativa que si en un punto le damos tanta fuerza, entonces debemos repensar por qué necesitamos una asamblea o un congreso. Porque si al final el crowd law va a terminar siendo este escenario de participación democrático accesible con todo el mundo a través de las tecnologías, pues entonces debemos pensar eso. Pero tranquilos, no les estoy diciendo que acá no se tenga que implementar el crowd law. Simplemente son los riesgos y tenemos que ver. Entonces, ¿qué nos sirve mucho en este momento? Ver cómo nuestros congresos funcionan, ver cómo se están tomando esas decisiones. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Y si es compatible esos escenarios para que nosotros empecemos a hablar de crowd law. Por ejemplo, en el caso colombiano, pues ya nos encontramos con que la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, me está poniendo un parámetro que me dice, sí, puedo hacerlo virtual, pero la regla general es la presencialidad. Y ahí hay una discusión muy, muy grande que nosotros tenemos que ver y que nosotros tenemos que empezar a analizar. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues es que en los últimos años ha surgido un movimiento global sumamente fuerte en el que se confía el desarrollo de tecnologías para la información y la comunicación, que son lo que nosotros conocemos como TICs. Esos TICs me pueden ayudar a fortalecer la legitimidad democrática para la toma de decisiones políticas. Y acá aparece un concepto muy importante y es el concepto de legitimidad. Digamos, ¿cómo vamos nosotros entonces a definir esa legitimidad? Pues piensen ustedes la aceptación, ¿sí? La aceptación de ese proceso con las personas. Entonces, imagínense ustedes una ley sin legitimidad, una ley en la que no exista aceptación. Pues va a ser muy difícil su implementación, va a ser muy difícil que las personas hagan llegar su voz. Pero entonces también acá nosotros tenemos que empezar a ver qué tan necesaria es la legitimidad para estos procesos. Y se los digo así, pueden existir leyes que sean válidas, es decir, expedidas por el Congreso, tanto en los escenarios de formación como de contenido, y no pueden tener legitimidad. Pero aparece un término también que nosotros tenemos que ver ahí y es la efectividad. Es la efectividad. ¿Es esa ley efectiva? ¿Esa ley está respondiendo a esa necesidad social? Porque podrían existir leyes que fueran válidas, expedidas por el Congreso, con todos los procedimientos, que no tengan legitimidad, las personas no participaron, pero también pueden ser muy eficaces. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, y esto pareciera, uno dice, sí, el crowd law se necesita, pero es una condición suficiente, pero no necesaria. Puedo tener efectividad legislativa. Pero yo también les digo, nosotros estamos en estados democráticos, en estados en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el bloque de constitucionalidad, las leyes y tratados internacionales defienden la democracia, y la democracia parte de la deliberación. Entonces sí tenemos que empezar a buscar cabida en cómo nosotros vamos a implementar ese tipo de medidas en
en nuestro país. Pero vean que ya estamos hablando de algo más, me importa la eficacia. Pareciera que las leyes muchas veces en Sudamérica o en América Latina no son eficaces. Nosotros vemos muchas leyes, y pues parece que el contenido de esa ley no se ve reflejado en la realidad. En una entrevista que tenía previa a esta clase, una de las preguntas que hacían era, ¿cuántas leyes hace el Congreso teniendo en cuenta la participación democrática? De 1 a 10. Y uno decía, primero, el Congreso no se mide en cuántas leyes saca en un año. Eso no hace que sea un buen Congreso o que sea un mal Congreso. A mí lo que me va a servir realmente es qué tan efectivo es ese Congreso. Si ese Congreso está llamado a responder en este tipo de situaciones. Entonces nos quedamos con la legitimidad, que es lo que nos está sirviendo el crowd law, que nos está haciendo ese llamado para que nosotros podamos acudir y podamos participar en ese proceso de creación normativa. Entonces, ¿qué defiende el crowd law? ¿Qué es el crowd law? El crowd law, si ustedes lo quieren ver, es un movimiento, es una idea que defiende, que define la implementación de tecnologías necesarias para que nosotros como ciudadanos interactuemos con las autoridades en el proceso de creación normativa. Y nosotros esperamos que las TICs, que estas tecnologías de la información y la comunicación, sean una herramienta que me sirva para fortalecer la democracia mediante los espacios de participación ciudadana. Entonces, si nosotros vemos estos conceptos, también ya tenemos que empezar a ver que no todo lo tenemos que hacer en el legislativo. Es suficiente que nosotros tengamos espacios de participación ciudadanas eficientes, que respondamos a esas necesidades. Uno de los grandes problemas que tiene muchos países latinoamericanos es pensar que todo problema social se necesita solucionar a través de una ley. Entonces, por ejemplo, Ley General de Salud, Ley Especial del Cáncer, Ley Especial del Cáncer de Páncreas, Ley Especial del Cáncer de colon. En Colombia pasa así. Entonces, ¿necesitamos realmente una ley para seguir ese hilo conductor, para solucionar estos problemas? ¿O necesitamos generar un mecanismo de participación abierta en el que yo llame a los médicos, en el que yo llame a las enfermeras, en el que yo llame a los hospitales, a los pacientes, los ponga en un lugar, que todos tengan interactividad, preferiblemente con las tecnologías, y me puedan decir cuál es el problema? Porque puede que muchas veces el sistema de salud esté bien estructurado, pero al final las personas no tienen entendimiento de él, no saben qué es lo que pueden hacer. Y de pronto eso necesita un pequeño ajuste. Puede que no necesitamos una ley que esté en la asamblea o en el Congreso, que pase un año, que pase el primer debate, que vaya a la comisión. No, puede ser algo muy sencillo, como sentarnos a hablar, como expresar qué es lo que yo no entiendo y como empezar a mirar cuál va a ser la solución. Entonces eso es lo que busca el crowd law. Y lo busca a través de tecnologías necesarias. Y me está diciendo tecnologías necesarias. No me está diciendo tiene que ser una encuesta, tiene que ser una página web, tiene que ser un celular. No, tecnologías. Usted puede implementar lo que le facilite esa interacción con la ciudadanía. Y la implementación de estas prácticas de colaboración abierta lo que buscan es mejorar la calidad democrática, los procedimientos, la toma de decisiones, que yo pueda analizar datos muy rápido. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento, identificar necesidades. Entonces, vean que nosotros veníamos pensando que no, el crowd law como esta herramienta en la cual nos modernizamos, y ya vimos que es mucho más que eso. Necesitamos generar cultura de tecnología. Necesitamos aprender a escuchar al otro. Y eso es algo muy importante en el crowd law. Si yo no tengo la disposición de sentarme a hablar con un gobierno, con un presidente, con un ministro, y a su vez si ese presidente y ese ministro no tiene la disposición de escuchar a las personas, podremos tener la mejor tecnología, la más costosa, y ese proceso de crowd law no va a ser suficiente. Volviendo un poco ya al tema del curso, ¿qué pasa en procedimientos legislativos? En materia de procedimientos legislativos, se espera que ese crowd law genere los escenarios de colaboración abierta
que fortalezca los procedimientos de construcción de normas jurídicas, que la calidad de la democracia sea mejor, que nosotros podamos hablar de procesos de construcción normativa robustos, en los que realmente se escuche, se participe de manera adecuada. Entonces aquí es también cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo tenemos que implementar esto. ¿Será suficiente con que se abra un espacio virtual, un foro, y yo tenga una respuesta oficial del Estado? ¿Será eso suficiente? ¿Será que ya estamos hablando de crowd law? ¿O necesito que realmente sea escuchado y sea tenido en cuenta todo esto? Aquí yo les voy adelantando. Hay muchas tensiones entre las personas que quieren implementar el concepto de crowd law, y muchas de ellas dicen el crowd law tiene que estar presente en todas las etapas. Y ya lo veremos más adelante. Pero yo les digo, parte de un buen ejercicio de crowd law es que ustedes, y quiero que esto quede muy, muy para la clase, aprendan a identificar en qué momento debo usar el crowd law. El crowd law debe estar disponible siempre para poderlo usar. Pero si lo uso en todas las etapas del proceso de toma de decisiones, voy a empezar a tener problemas. Porque entonces hice una primera etapa, tomé una decisión, deliberé con un grupo, tomé una segunda etapa con una deliberación otro grupo y tomé una tercera. Y estas entraron en conflicto. Entonces en algún punto voy a tener que decirle no a una o no a la otra. Entonces eso también hace parte de un muy buen ejercicio del concepto de crowd law. Saber identificar la necesidad y saber cuándo la voy a implementar. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en este mecanismo de deliberación abierta y de cómo nosotros hemos tenido que ir avanzando. Y aparecen otros conceptos muy interesantes y que los vamos a ligar con este proceso de colaboración abierta. Y son los conceptos de legitimidad y democracia. ¿Por qué? Porque estas herramientas de colaboración abierta realmente son una oportunidad para mejorar la participación ciudadana de la actividad legislativa. Necesitamos fortalecer esa legitimidad. Muchas veces los congresos, en general, es muy raro que uno piense en un congreso que no tenga problemas de legitimidad. No, es que es la corrupción, que se están aprobando leyes que benefician a un sector en particular. Entonces, han perdido mucha legitimidad y pareciera que los congresos responden a unos intereses y se han desconectado de las personas. El núcleo esencial de la sociedad va a ser siempre la persona. Entonces, necesitamos legitimar, necesitamos buscar calidad de la ley. Pero también nosotros tenemos que empezar a ver que existen unos desafíos muy fuertes, en especial aquellos que me van a decir cuáles son esos diseños, esas condiciones idóneas para lograr una real y adecuada interacción con la ciudadanía. ¿Cuándo el órgano legislativo va a poder mirar eso? Entonces, acá nosotros tenemos estas diapositivas, ahí están viendo los principales desafíos. Entonces, los vamos a explicar. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar el lugar en el proceso legislativo que yo voy a implementar crowd law, que era lo que yo les decía. Tenemos 3 etapas en principio. Esta etapa preparlamentaria, en la cual yo puedo decir, antes que inicie todo en el Congreso, puedo llamar a la ciudadanía, puedo hacer cabildos, puedo mirar en foros, puedo hacer escenarios de participación. Y antes me puedo estructurar una idea. Antes de pasarla al Congreso, puedo dialogar con las personas. Puedo también hacerlo en la etapa parlamentaria, ya cuando ya estamos tomando esa decisión. Puede que el Congreso o la Asamblea sea un organismo técnico, entonces ellos tengan una posición y llame a un grupo de expertos, a las universidades, por ejemplo. La academia tiene un rol muy importante en esto. O puede ser en la etapa posparlamentaria, ya cuando salió esa ley del Congreso y pasa a la sanción presidencial y nosotros empezar a ver esa eficacia. Imagínense una herramienta de crowd law en la que nosotros le digamos al Congreso o a la Asamblea, pudimos crear una herramienta a través de la información en la que vamos a medir si sus normas son efectivas o no. Vamos a medirle al Congreso su efectividad. Eso es muy bueno. Vamos a ver entonces dentro de esos desafíos el tipo de interacción. ¿Cuál es el tipo de interacción adecuada que yo voy a usar? ¿Por qué?
porque cuando nosotros veíamos el concepto de crowd law, nosotros nos habla de tecnologías. No nos está diciendo use Facebook, use Zoom, use WhatsApp. No nos está diciendo nada. Busque la tecnología. Y pueden existir formas de participación muy modernas, pero a la vez también pueden ser muy complejas. Entonces, si yo quiero hacer un tipo de interacción, por ejemplo, con una comunidad indígena, que es el sujeto al que va dedicada esta medida que voy a tomar, pues será muy complicado mostrarle una herramienta tecnológica súper completa y que muchas veces ni siquiera puede venir en idioma español. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar cómo vamos a interactuar. La tecnología es una herramienta, pero es una herramienta también complicada de usar. La tecnología, las tecnologías de información y comunicación van más allá de las redes sociales. Las redes sociales han sido muy buenas, han desarrollado mucha progresión en el ámbito de los derechos, pero también implementarlas y una buena calidad de tecnologías puede ser un problema, porque muchas son muy complejas. Su análisis, los datos, todo va a ser. Entonces, siempre tengan muy presente cuando quieran hablar de crowd law, cuál es la herramienta, cuál es mi público. Piensen siempre en la persona a la que ustedes van dirigidos. Piensen ustedes a esa persona que va a tener que interactuar. Y piensen también, finalmente, en estos desafíos, el valor jurídico de la interacción, porque no todos los procesos de interacción realizados a través del crowd law tienen la misma fuerza vinculante. ¿Qué quiero decir con esto de fuerza vinculante? Pues quiero decir si son obligatorios o no, porque yo puedo hacer un marco jurídico, un proceso de crowd law, y perfectamente puedo decir, tengo en cuenta sus comentarios, su participación es muy valiosa, pero tengo esta estructura. Lo escuché, estuvo muy bien planteado, pero la finalidad que yo estoy tratando de implementar para que esa norma sea efectiva, pues tendrá que cumplir esto. Y eso es muy importante cuando tengamos en cuenta los escenarios de crowd law. El hecho que exista crowd law no quiere decir que se vaya a imponer necesariamente esa deliberación sobre lo que yo estoy buscando, porque puede ser, acuérdense lo que yo les decía, acá estamos hablando es de eficacia. Queremos la eficacia, que es resolver ese problema. Entonces, puede que las personas hayan implementado medidas a través del crowd law, pero no son eficaces o no se pueden realizar. Y si nosotros le damos ese valor jurídico de vinculante, pues tendré que hacer una ley que no va a ser eficaz, pero yo le di al crowd law ese valor jurídico de vinculante. Y también podría pasar lo contrario. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un proceso de creación normativa, escuchar a las personas, si al final no voy a tener en cuenta lo que ellos dicen? Aquí hay incluso algo hasta paradójico. Por eso es que quiero que vean los problemas que existen en el crowd law, porque es que los problemas son lo que ustedes como profesionales van a tener que afrontar. Entonces, el día de mañana se pueden enfrentar ustedes a una comunidad y decir, es que usted hizo un proceso de crowd law fuerte, robusto. Yo pensé que usted hacía ese llamado para la ciudadanía para que lo tenga en cuenta. Y al final, usted no lo tuvo en cuenta. Entonces, ¿para qué lo hizo? Y uno puede decir, hablamos desde la eficacia. Demuéstreme la eficacia. Y el crowd law no se está hablando a través de la eficacia. Se está viendo como esa herramienta de participación, pero está dejando de lado la eficacia. Entonces, quiero que se lleven de esto siempre, siempre el concepto de eficacia, el cual es muy importante. Quiero entonces quiero entonces profundizar un poco antes de avanzar en este tipo de conceptos que les di. Por cómo nosotros podemos identificar el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo necesita una etapa previa en la cual se realizan todos los estudios. Eso es lo que más o menos uno ve ahí, ¿sí? En ese tipo de etapa. Pero también entiéndanlo como la etapa en la cual ustedes pueden informar a las personas de qué es la decisión que se va a tomar. Que no sea una etapa separada de la sociedad. Que si yo voy a tomar una medida en materia de tributos, de taxes, de derecho tributario, que yo tengo una política económica sumamente fuerte, necesito como Estado organizar mi política económica, pero muchas veces las personas no entienden esos términos o los términos comerciales. El derecho en general tiene términos que no son muy
no sé cómo decirlo, como muy amigables con las personas. Entonces puedo hacer un proceso en el cual yo le diga a las personas, un proceso educativo. Esto es lo que usted tiene que entender acá. Sería maravilloso. Sería maravilloso que nosotros pudiésemos entender qué es lo que nos quiere decir a nosotros el Congreso en unas muy buenas palabras. Y eso lo puede ayudar el crowdlaw. Ya lo veremos más adelante. En Chile sirvió muchísimo para la nueva Constitución. En la etapa parlamentaria, que es la etapa en la que se habla de la que se habla, nosotros podemos ya llamar a esos técnicos. Podemos decirle a todo el mundo, venga, miremos cómo es. Y como les decía, tratar de implementar vedurías y herramientas tecnológicas para medir ese tipo de eficacia. Pero también nosotros tenemos que empezar a ver que estos procesos de colaboración abierta, y aunque yo entiendo que se dan en el marco de las elecciones, que está pronto el país de Ecuador prontos a votar, pues lo que yo digo es, también podemos hacer estos de colaboración abierta más allá del Congreso. Pensemos nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? A nosotros no nos está prohibido iniciar, digámoslo así, una iniciativa, comenzar una iniciativa para hacer este tipo de cosas. Entonces también tenemos un rol muy importante. En muchos casos, incluso los jueces, para resolver este tipo de problemas, tienen herramientas muy fuertes. Una de ellas, y se las dejo que pueden buscar para su vida profesional, es el diálogo judicial. Cómo el juez se puede sentar, se puede mediar y podemos llegar a una solución efectiva, cuando volvemos a hablar. Y no fue necesario irnos al Congreso, no fue necesario esperar un año a que saliera una ley. Eso es algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta. Pero en el marco del proceso legislativo, pues que tengan en cuenta las etapas. Quiero que siempre tengan muy presente el contexto. ¿Por qué? Porque no siempre el contexto me va a servir a mí para hacer una medida de crowd law. El ejemplo, aunque va a sonar muy político, el contexto va a terminar siendo muy importante. Que, que ven, aquí tengo un comentario. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Me están solicitando que lo cierren, por favor. Les recuerdo el micrófono cerrado. Para evitar este tipo de interrupciones, pero el contexto, el análisis del contexto. Porque cuando ustedes trabajan muchas veces como servidores públicos o como servidores privados, y muchas veces a uno se le olvida esa realidad social en la que uno está inmerso. Entonces, medidas que puede tomar una persona pueden llegar a ser eficaces, pueden llegar a solucionar un problema, pero no tendrán el apoyo popular. Y las personas no lo van a ver como algo bueno, por más eficaz que sea. Puede ser por una postura política, por una postura ideológica, por una cuestión religiosa. Eso no es ajeno a la realidad social. Entonces, analizar muy bien el contexto y analizar también ustedes si están dispuestos a ese reproche social. Porque alguien me puede decir, si la medida es eficaz y no tengo esa legitimidad, ese apoyo, pero es eficaz, pues igual me arriesgo y la implemento. Pero entonces tengo que empezar a mirar eso. Tengo que empezar a mirar ese contexto. Eso va a ser muy importante al momento de ustedes tomar las decisiones. Y mirar la herramienta. Siempre muy, muy importante. Y lo que les digo, repasar ese valor jurídico. No piensen que el crowd law es la herramienta que va a solucionar absolutamente todos los problemas. Y esto es muy importante. El valor jurídico que le vayamos a dar al crowd law en estos procesos futuros va a ser determinante. ¿Y por qué va a ser determinante? Porque si le damos mucha fuerza al crowd law, y lo cual estaría muy bien, pues deberíamos empezar a pensar, ¿y qué vamos a hacer entonces con el Congreso? No creo que no creo que entonces nosotros tengamos a decir, no, es que el crowd law va a acabar el Congreso y se acabó el Congreso y solo crowd law. No, pero tenemos que empezar a ver que esto es una herramienta, que esto es una idea que me va a ayudar a mejorar la deliberación y el uso de tecnologías. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Entonces, antes de seguir, voy a revisar el chat. Ok, no están preguntando, que veo un puntico. Y vamos a hablar de modernización.
Y vamos a hablar de modernización y vamos a decir, modernización no es crowd law. Y esto va a ser muy importante al momento que ustedes empiecen a mirar cómo se están implementando los procesos de integración normativa en Latinoamérica y en Ecuador. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces dicen, tenemos ahora un congreso y una asamblea abierta a la ciudadanía. Hicimos un escenario de modernización. Y uno va a ver qué es el escenario de modernización. Y el escenario de modernización es una pantalla de 68 pulgadas pegada en la pared del Congreso o de la Asamblea y que muestran ahí los videos de las personas interviniendo. Entonces, no, modernizamos. Esto es crowd law, estamos innovando. No, eso no es. Qué pena, les recomiendo el micrófono. ¿O alguien tiene una pregunta? Muchas gracias. Entonces, tenemos que entrar a mirar este tipo de cosas. Y yo ya se los decía a ustedes, cuando se hicieron en Latinoamérica las leyes que regulan la creación de leyes, no se hicieron pensadas en escenarios deliberativos de tecnologías. Porque si nosotros hablamos de una fuerza y de una implementación y sobre todo de un acceso a la tecnología robusto, se ha dado en los últimos años en Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver esas reglas de creación normativa no estaban pensadas para que nosotros las implementáramos algo tan fuerte y tan distinto a la tecnología. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué procedimientos podemos cambiar. Así esto no sea crowd law, pero algo tan fácil como que ahora en la asamblea o en el congreso tenga, por ejemplo, una herramienta que me permita ahorrar 1 hora en cualquier cosa, un llamado a lista, que es cuando inician las sesiones y llaman uno por uno de los congresistas o los asambleístas. No, ahora tengo una herramienta tecnológica buenísima. Lo hicimos en 1 minuto. Antes nos demorábamos 2 horas. Perfecto. Esa hora y 58 minutos adicional que ganamos, podemos llamar a deliberar. Y me está ayudando una tecnología y estoy ampliando la democracia. Entonces, podemos empezar a ver qué procesos podemos depurar, cómo lo podemos hacer mejor, porque en efecto nuestros congresos no están pensados para funcionar a través de una tecnología robusta. Y lo que yo les digo, el crowd law es una tecnología robusta, es algo fuerte, es algo más allá de una página web, de una encuesta o de una red social. Son mecanismos que nos hagan la vida realmente fácil. Y eso también implica que yo tengo que hacer un proceso de conocimiento, de investigación, que yo tengo que sentarme y ver cuáles son las deficiencias en el procedimiento de creación normativa. ¿Qué más quiero decirles a ustedes? Les quiero hacer énfasis en que en los últimos años las creaciones y las grandes luchas de los congresos, y está muy bien, no se han dado en torno a las tecnologías. La tecnología ha estado presente, muy seguramente, ustedes lo habrán podido ver en casos de censura, en libre expresión, en redes sociales. Puedo escribir esto, puedo escribir no lo otro, pero los congresos se han centrado en los últimos años, y lo digo, está muy bien, en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de los derechos de las minorías, en la protección de los derechos sociales, pero no se ha centrado en las tecnologías. Y entonces aquí tenemos que empezar a ver cómo vamos a articular nosotros que el Congreso siga siendo un garante de protección de derechos, cómo se sigan protegiendo los derechos fundamentales y cómo también incorpore y cómo le vamos como a cambiar el chip y le vamos a decir, ahora mire un poquito también a la tecnología. Mire que con eso puede ayudar usted a proteger los derechos fundamentales de una mejor manera. ¿Y por qué es tan importante el tema de la modernización? Más allá del ejemplo que yo les ponía en los televisores y en este tipo de cosas. Esto puede sonar muy a chiste, pero realmente procesos robustos de modernización en los congresos han sido muy pocos. Los grandes cambios prácticamente han sido que cambiaron el sistema operativo de Windows 95 a Windows 98 a Windows XP, de Windows XP a Windows 10 y ahorita todos tienen pantalla plana. Y están diciendo que esos son mecanismos de participación y que eso es modernización del Congreso. Eso es que yo adapto las tecnologías
a mis nuevas necesidades y que ya esas herramientas están muy bien. Pero eso al final no me ayudó a abrir un espacio de liberación real y efectiva, que es lo que busca el Crowd Law. Yo lo que entonces tendría que pensarme a preguntar, con toda esta modernización, con toda esta inversión, ¿qué cambió, por ejemplo, desde el año 1998 a el año 2020? En el ejemplo colombiano, pues actualizaron los sistemas operativos, eso estuvo perfecto, pero seguimos haciendo el mismo procedimiento que hacíamos en 1998. Y eso es lo que los congresos muchamente dicen que es lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que yo les digo, los procesos de modernización son muy importantes, pero van a ser un paso adicional. Y algo que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces no se habla, porque cuando nosotros hablamos de crowd law, de tecnologías, nos copiamos de modelos europeos, vemos cómo ha funcionado en Estados Unidos, vemos el caso de Finlandia, que tuvo un proceso muy interesante, y uno dice, claro, pero ¿ustedes ven en qué países realmente se está implementando esto? Son países que tienen muchos más recursos y que nosotros los vamos a tener que implementar y vamos a tener que hacer una búsqueda de dónde vamos a sacar esos recursos. Entonces, esto también es una invitación a la reflexión. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. Y va a ser necesario. Pero tenemos entonces que sentarnos a pensar cómo realmente vamos a llegar a hacer algo más que una modernización. Y es una implementación del crowd law. Entonces, mirar muy bien esas partidas presupuestales. Mirar si en los planes de desarrollo, en aquellas normas que a futuro están proyectando cómo organizar los recursos del Estado, hay algo de integración normativa. Como si ustedes que tienen la ley orgánica de participación ciudadana, en esta ley, en estas normas de recursos, está asignado algo realmente para modernizar esto. Porque si no, para implementarlo, para modernizar y para implementarlo. Porque si no, esto al final va a terminar siendo una discusión académica del deber ser, de cómo deberíamos hacer algo, pero no estamos haciendo algo para realizar ese cambio. Entonces, de este punto yo les digo, la sola implementación de tecnologías y su modernización no basta. Hablar de colaboración abierta es un paso importante, pero para lograr la adecuada y efectiva participación ciudadana necesitamos hablar mucho más de colaboración abierta. Necesitamos hablar de escucharnos, de que esa colaboración sea eficaz, de que vayamos a resolver los problemas. Esos mecanismos de participación abierta a través de la tecnología, ¿qué están buscando entonces? Ustedes me van a decir, y yo lo que les digo es, buscan esa interacción real. Primero, una interacción real. Una interacción real es que yo voy a ir ante el Congreso o ante la Asamblea y no solo me van a proyectar en ese televisor de 68 pulgadas y me van a transmitir en Facebook y en YouTube, sino que realmente la persona que está emitiendo ese mensaje y el receptor lo escuche y que los demás podamos participar. Eso es una comunicación real, eso es lo que se busca acá. La tecnología me puede dar las herramientas, me está facilitando las cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos implementar acá. No tenerle miedo a la tecnología. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer acá. Y eso es lo que yo les invito. Me olvidó hacer el cambio de la diapositiva. Aquí está, implementar tecnologías y modernizar el sistema es un paso muy importante, pero insuficiente para lograr la adecuada y efectiva colaboración abierta. Va a ser muy importante, pero nos va a hacer falta un poco más. Entonces, vamos a hablar de las etapas de la deliberación legislativa. Esto va a ser muy importante. Veo que tienen preguntas, si quieren al final las respondemos. O si quiere, o el micrófono, pero pues las voy a remitir ahorita al final, porque vamos a iniciar con este tema que de pronto nos va a dar una claridad un poquito más importante. Y es, ¿en qué momento voy a realizar esta implementación en el proceso legislativo? Que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, yo les puedo decir, nosotros tenemos una etapa fundacional cuando nos da la idea, cuando nosotros miramos como legisladores, empezamos a ver qué es lo que nosotros queremos hacer. Después redactamos esa idea, la deliberamos
la aprobamos y va al proceso deliberativo. Pero como les decía, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, que cada proceso deba implementar, pues ustedes deberán identificar en cuál fase es que realmente vamos a usar estas herramientas tecnológicas y vamos a hacer el crowd law. ¿Esto de qué me va a servir? Que la colaboración abierta efectivamente va a responder a una necesidad, voy a tener mayor legitimidad y voy a lograr mayor eficacia, que es lo que yo quiero. Entonces, ese procedimiento legislativo está diseñado en esas tres fases que ustedes ven aquí. Ven todas las condiciones en las que puede ser impuesto en escena el crowd law. Entonces, si nosotros hablamos de la primera etapa, esta etapa nosotros podemos empezar a ver las condiciones de formulación de los proyectos. Nosotros podemos empezar a ver cuál es mi idea. Y es que es muy importante la participación ciudadana, pero no debemos olvidar que estamos hablando desde un congreso, desde una asamblea, que es un órgano técnico y que también muchas veces toma decisiones pues, por los planes de desarrollo, como las leyes de financiamiento del Estado a largo plazo van a ser implementadas. Entonces siguen una idea de desarrollo y progreso muchas veces. De pronto, en ese punto, lo que más me sirve a mí es informar a la ciudadanía. Y ahí es donde yo les pongo ahí en la diapositiva esto que es muy importante, que es el principio de publicidad. Ese principio en el cual las propuestas son conocidas públicamente, en el que la persona sabe qué es lo que se está haciendo y en el cual yo le doy la oportunidad de que delibere, de que se informe, de que al trámite legislativo esto ya llegue con un contenido democrático robusto. Eso es lo que a mí realmente me importa. Eso es lo que realmente yo estoy buscando. Y tengo que publicar ese proyecto para que sea accesible, para que el texto cuando llegue a las deliberaciones, los representantes de la asamblea o del congreso, pues sepan qué es lo que están votando realmente, sepan por dónde es el conocimiento, sepan la necesidad de las personas. Eso va a ser muy importante. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver esto muy bien. Nosotros tenemos también esa fase parlamentaria que ya es la fase, digamos, formal que le da validez a las normas, que es la que debe cumplir el proyecto de ley en el Congreso o en la Asamblea. En esta etapa es cuando los asambleístas debaten, cuando presentan sus opiniones, no, vea este informe, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta lo otro, porque nosotros también tenemos en nuestros asambleístas un órgano de representación, nosotros los elegimos y ellos también deliberan, pero también está muy bien que llamen en ese momento que digan a la sociedad, bueno, si no hicimos por alguna razón en la etapa previa, pues vamos a llamar en la etapa de deliberación y vamos a enriquecer cómo realmente nosotros estamos tomando esa decisión. Como experiencia, en Colombia se han abierto bastantes escenarios de deliberación en el Congreso y el uso de plataformas ha sido indudable. Ahora, a uno le queda la duda si el día que van a hacer esa presentación, que las universidades, los estudiantes, los grandes intelectuales van a hablar ante el Congreso a través de una plataforma, si realmente lo están escuchando a uno. Entonces, es lo que tiene que ver. Y lo mismo pasaría en la presencialidad. Muchas veces sale en las noticias que la persona va al Congreso, habla, hace una exposición de 20 minutos, un tema súper importante, y así pasa en Colombia, pasa en cualquier país, y los congresistas, los asambleístas están mirando WhatsApp, están mirando el celular, y uno dice, esto realmente no es lo que está buscando las etapas deliberativas. Eso es lo que también tienen que estar en el Congreso o en la Asamblea, tener que empezar a dar ese ejemplo, que realmente el conocimiento sea tenido en cuenta. Tenemos en cuenta finalmente la etapa decisoria. Este tipo de etapa es donde, que está muy pegado a la etapa parlamentaria, pues es ya simplemente como la votación, ¿no? Donde
donde hace la lectura del texto, donde ya es la parte más formal. Ahí digamos que implementar un proceso de Crowdlaw, pues simplemente sería, ahí sí nos serviría muchísimo las herramientas de tecnología. Y tenemos finalmente esta fase postparlamentaria que incluye el estudio del proyecto, cuando el presidente sanciona esta ley, cuando presenta objeciones y cuando la ley se promulga, cuando la ley entra en vigencia. Y es cuando también nosotros podemos darnos cuenta y decir, podemos crear un observatorio de seguimiento a la ley en salud, por ejemplo, y vamos a llamar a las partes y decir, señores del hospital, vea, les vamos a dar una herramienta tecnológica muy buena. Esta ley maneja estos principios, usted lo que debe hacer es esto. El hospital le puede decir, perfecto, yo entendía que salió esta ley, pero no la había entendido realmente. Muchas gracias por la participación ciudadana. Después voy y llamo a los pacientes y les digo, ¿cómo va? No, vea, sí mejoró esto y esa ley se volvió eficaz. Entonces, no es solo dejarle a manos del Congreso, que el Congreso tenga al final toda la responsabilidad de implementación, sino tenemos que aprender a ver como ciudadanos que la participación democrática y la eficacia de los derechos pues realmente es un derecho que nosotros tenemos y que lo podemos ejercer como cualquier derecho. Entonces, el llamado a atención es también al Congreso, pero a nosotros mismos, que nosotros tenemos que ver cómo implementamos esto. Entonces, entonces aquí yo les hago la pregunta, me gustaría abrir un poco el micrófono para escucharlos en la participación. ¿En qué etapa de las que nosotros vimos aquí ustedes implementarían el Crowdlaw? Entonces la pregunta es, ¿lo implementarían en la preparlamentaria, en la parlamentaria, en la postparlamentaria o en las tres? Me gustaría escuchar dos personas que se animen a abrir el micrófono y participar. Que me digan, ustedes, ¿cómo pensarían implementar esos procedimientos legislativos de la tecnología aquí? Entonces, no sé si alguien en el chat o levantando la mano o pueden abrir el micrófono, pueden participar. ¿Alguien que se anime a tomar la palabra? Gabriela González nos responde en todas, pero dependiendo del caso concreto. Y esa respuesta de Gabriela es muy interesante. Nos está diciendo en todas las etapas, pero dependiendo del caso concreto. Y vean, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si eso lo que yo creo o lo que va orientada la respuesta de Gabriela es decir, sí, el Crowdlaw tiene que estar pendiente, tiene que estar listo en la preparlamentaria, en la parlamentaria o en la postparlamentaria. Pero dependiendo del caso, lo tengo que usar en uno o en la otra. Y como yo les decía al comienzo de la charla, ¿en qué punto realmente hacer estos procedimientos en las tres etapas va a ser algo eficaz? Yo puedo hacerlo en una etapa preparlamentaria, yo puedo hacer información, puedo mostrar toda la historia, puedo poner en contexto a las personas. Y en la etapa parlamentaria, ya cuando estamos en la decisión, vamos a decir, no, lo que pasó realmente es que esa información estuvo bien, pero hace falta algo más. Y tengo que volver a llamar a las partes realmente interesadas. Entonces el Crowdlaw tiene que ser una herramienta de eficacia y no tiene que verse en todas las etapas, porque si no, al final lo que va a pasar es que ese procedimiento o ese proceso de formación, de creación normativa a través del Crowdlaw se va a volver sumamente dispendioso, se va a volver muy complicado. Y si se vuelve muy complicado, pues lo que pasaría es que el Crowdlaw pues no sería eficiente. Y lo que estamos hablando acá es de eficiencia. ¿Qué propuestas y qué problemáticas, siguiendo aquí en este punto, nosotros
podemos ver. Entonces, nosotros podemos ver que en Latinoamérica han existido diversas experiencias de crowd law, que son experiencias de colaboración abierta con resultados sumamente positivos. Entonces, vamos a ver los casos de Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia. Y uno de los casos más interesantes es el caso del marco civil del Internet en Brasil. ¿Cómo surge esta idea del crowd law? Esta idea del crowd law surge en la academia, en una universidad. Y estamos en la universidad y las universidades, una universidad presenta una propuesta de borrador de cómo debe ser ese marco civil de Internet. Hace una herramienta de participación tecnológica y llama a las personas. Se reciben más de 800 participaciones, comentarios de las personas diciendo cómo debería ser el marco civil de Internet. Y empiezan a adecuarlas, empiezan a depurarlas, empiezan a decir, sí, esta va muy identificada, presentémosla a la asamblea, presentémosla al Congreso. Y ahí es cuando toma bastante relevancia el crowd law. Y vean, este proceso de deliberación, el borrador, terminó siendo una ley después de esta deliberación. Pueden consultar la ley 2126 de 2011. Es una ley que se crea a partir de la deliberación de la ciudadanía. Y es eficaz. Crearon el marco civil de Internet a través de Internet. Muy bueno, excelente. Es lo que nosotros quisiéramos. Es un ejemplo muy bueno de creación normativa y de crowd law realizado en Latinoamérica. Tenemos el ejemplo de Chile. Chile tuvo esta plataforma que empezó entre 2014 y 2016, la plataforma Tu Constitución, y esta democracia, esta institución recolectó ideas en la sociedad chilena para crear discusiones, para decir qué necesitamos cambiar en nuestra Constitución. Y ahorita Chile está pasando por un proceso que, si bien no es legislativo, está pasando por un proceso de creación de Constitución muy interesante. Entonces, esto es algo muy, muy bueno. Duró 2 años, de 2016-2018, se implementó y ha sido una idea muy buena. ¿Qué resalto de la idea de tu Constitución? No solo le dijo a la gente qué quieres en tu Constitución, qué es lo que tú quieres que sean tus derechos fundamentales. También la informó de cuál era el marco jurídico, de cuál era la historia de Chile, por qué se necesitaba un cambio constitucional, qué derechos no se estaban protegiendo eficazmente, e instruyó a las personas cuáles iban a ser esos mecanismos de protección. Desde el comienzo incluyó a la ciudadanía. Y si nosotros vamos a hablar de procesos de deliberación y de creación normativa, pues qué más allá que una creación de una constitución, y que una constitución que sea con una participación de la ciudadanía eficaz, y que nosotros podamos hablar incluso de una constitución con una base digital. Eso es muy importante. Aquí les voy a hablar del caso de México. Les voy a poner un poco en contexto por qué México ya no es la Ciudad de México, ya no es el distrito federal, ya no es de México como distrito federal, sino es la Ciudad Autónoma de México. Nosotros hablamos de ese cambio. Cuando hubo ese cambio en México, se redactó una nueva constitución, y esto debido a que lo que es lo que permite el cambio de esto más allá del nombre es que se pueda hacer una constitución, tenga mayor autonomía presupuestal, se puedan empezar a analizar con mayor eficacia los derechos que se quieren implementar a la ciudad, qué libertades se están poniendo, y dejó en la imaginación del ciudadano generar ideas, generar cómo nosotros pensaríamos esa Ciudad de México. Entonces esto es muy importante, y pueden ver, ahí está la página web para que lo consulten. Es un proceso realmente muy interesante. Yo, ¿qué les voy a decir en este punto? Y tenemos que cuestionarnos también, porque parte de esto es el desafío. Nosotros tenemos que ver en dónde estamos en América Latina,
donde hay una brecha tecnológica grandísima, donde no todo el mundo tiene donde no todo el mundo tiene acceso a Internet, donde no todo el mundo tiene los recursos para pagar Internet, donde no todos sabemos manejar las tecnologías que nos implica el crowdlaw de manera adecuada. Y donde muchas veces, pues, si hablamos de un proceso de democracia en el cual todos vayamos a participar, pero no tenemos acceso, entonces no estamos siendo democráticos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a luchar por una cultura de acceso, fomento y capacitación del Internet. Y lo traigo a colación, y les traigo acá a decir esto, porque en la Ciudad de México, cuando se implementó esto, los resultados fueron: el 64% de las personas que participaron en esa constitución de democracia eran personas de 18 a 34 años. Entonces, que son personas que tienen un mayor acceso a Internet, que saben cómo usar las tecnologías, pero se dejó un rango de edades muy grande. Las ciudades son también para las personas menores de 18 años y también son para las personas mayores de 34 años. Esas estadísticas, ¿qué más dicen? 69.9% de las visitas se dieron desde un teléfono móvil. O sea, de personas que tenían un teléfono móvil. Nosotros tenemos que pensar cuántas son las personas que tienen acceso a un teléfono móvil con conexión a Internet. 25% computador de escritorio y 4% de tablet. En este proceso de deliberación no queda claro si se impusieron o si se promocionaron herramientas abiertas y gratuitas para que las personas que no pudieran participar fueran a ser parte efectiva de esto. La duración media de la persona en la redacción de esta constitución de los comentarios fue de 3 minutos, 2 minutos 58 segundos, 3 minutos. Y solo el 15% de las personas volvieron a visitar la página por segunda vez. Entonces vean que esto es un reto del crowdlaw. Fue muy bueno, necesitábamos implementar una constitución, pero ¿quién participó realmente en ella? ¿A quién le dimos el poder? Eso es algo que nosotros tenemos que pensar muy bien. Tenemos el ejemplo argentino. El ejemplo argentino es una iniciativa que terminó siendo convertida incluso en un partido político. Y ustedes pueden visitar Democracy OS. ¿Qué buscaba esta herramienta tecnológica? Que las personas, al momento de conocer los proyectos de ley en el Parlamento, fueran explicados de manera sencilla, que no tuvieran ese lenguaje jurídico, técnico, muchas veces rígido, sino que un grupo de personas se sentaba y decía, vamos a explicar esto en un lenguaje mucho más fácil. Vamos a hacer que la persona entienda qué es lo que vaya a hacer. Vamos a construir crowdlaw a partir de esto, una plataforma en la que la persona pueda preguntar y decir, ¿estoy entendiendo que esto es así? Sí, efectivamente. No, perfecto. Perfecto, estoy haciendo que la persona entienda qué es la decisión que se está tomando. El entendimiento es la base de la deliberación. Entonces, esto va a ser muy, muy, muy importante. Y les cuento, esta idea después terminó siendo convertida en un partido político. Después fue una idea tan fuerte, cobró tantos seguidores que terminó siendo un partido político independiente. Les traigo el ejemplo de Colombia. Es un muy buen ejemplo porque este es un ejemplo de una iniciativa de crowdlaw que implica tecnologías y que no nace ni de iniciativa popular ni del Congreso o de la Asamblea, sino que nace del Ejecutivo, del presidente. Entonces, ¿qué quería el presidente con esta herramienta? Quería, en ese momento, la presidencia que en ese momento interpuso el programa o lo promovió, informar a los ciudadanos sobre la gestión del gobierno. El gobierno tenía una plataforma en la que la presidencia decía, estamos haciendo esto. ¿De qué quieres saber? Salud, acá está lo que estamos haciendo en salud. Educación, acá está lo de educación. Permitió a los ciudadanos, además, realizar preguntas sobre temas específicos. Y esto es muy interesante en este proceso de creación de crowdlaw. La persona, el gobierno ponía el tema y la persona hacía la pregunta. Entonces, como que limitaba qué era lo que la persona podía decir. No era cualquier cosa sobre funcionamiento del Estado, sobre recursos, sino el Estado abría un espacio en el que decía, hoy vamos a hablar de cómo mejorar el sector del turismo en las ciudades después del COVID, por ejemplo. Que de hecho esa pregunta está. Y las personas decían, no, yo propongo que se haga esto. ¿Será posible hacer esto también?
¿Y qué buscaba esa aplicación? Esa aplicación lo que busca es que las personas tengan una respuesta oficial por parte del Estado sobre la viabilidad de su propuesta. Con tristeza, lo que yo puedo decir en este momento es que esos foros están abiertos y la participación es muy baja. ¿Por qué? Porque esto es Internet. Nosotros estamos hablando que todas las personas en Colombia, todos los colombianos podrían participar en esto. Y uno ve la pregunta y son 2 o 3 respuestas. O sea, 2 o 3 colombianos que realmente se están sentando a hablar de eso. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Recuerden la publicidad de la que yo les hablaba. Es muy importante que las herramientas que nosotros vayamos a usar, la gente la conozca. Porque si la gente no la conoce, pues la gente no va a participar. La gente no va a buscar en Internet cómo participar en un proceso de cambio. No, va a hacerlo en medida que también haya una representación del gobierno o del ejecutivo o de quien esté haciendo la propuesta para implementar esta medida. Listo. Entonces, ¿yo qué les quiero decir? ¿Yo qué les quiero decir aquí? Estas problemáticas, el crowd law tiene unas problemáticas. El crowd law tiene que tener en cuenta cuando ustedes vayan a ser esos gestores, cuando ustedes vayan a ser esas personas que van a implementar este tipo de medidas, tienen que tener en cuenta unos detalles que nosotros hemos identificado que pueden ser como unos errores. Uno, no tener en cuenta a las personas o a los actores relevantes. Si yo voy a tomar una política en salud, pues mínimamente tengo que llamar al gremio médico, a las facultades de medicina, a los hospitales, ¿sí? Tengo que identificar quiénes son las personas a las que va destinado. Sería un error implementar una ley en salud y no tener en cuenta lo que nos van a decir los médicos, por ejemplo. Tengo que tener en cuenta a quién voy dirigido a esto. No determinar los tiempos ni las personas encargadas. Puede que yo muchas veces quiera hacer algo y llame a la persona para resolver el problema que no es la adecuada para hacerlo. Puede que yo esté imponiendo una solución, pero puede que no sea el experto en hacerme esa solución. Entonces tengo que ver que la persona que esté llamando no solo sea un actor relevante, sino que sepa que me va a poder colaborar y que sea el tiempo también de implementar la medida. Porque nosotros podríamos hacer una iniciativa para evitar la propagación de un virus que no existe, por ejemplo. No sería el tiempo adecuado. Podría empezar a tomar medidas sobre algo que puede que no sea lo que se esté necesitando. Por eso es tan importante identificar y escuchar qué es lo que las personas quieren. Y aquí es muy importante, y ya para finalizar, nosotros tenemos que establecer cómo vamos a manejar esos datos, cómo nosotros vamos a ceder o no nuestros derechos, o si estamos realmente cediendo estos derechos para la incrementación del crowd law. ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Se los vamos a dar al gobierno? ¿Le vamos a dar esos datos entonces a un particular y podemos confiar en ese particular que va a hacer ese manejo de los datos de manera adecuada o realmente no vamos a confiar nuestros datos a nadie? O tenemos que o tenemos que presentar los datos de manera anónima para que en el futuro nadie use esos datos contra mí. Y ahí yo me preguntaría entonces hasta qué punto eso sirve. Muy seguramente que sea anónimo puede servir y puede no servir. Yo les pongo este ejemplo. Yo necesito implementar políticas educativas en las universidades públicas del país en la población femenina entre 18 y 34 años. Entonces voy a hacer una encuesta dirigida a la población femenina entre 18 y 34 años que estudien en universidades públicas del país y no va a ser necesario que esa persona lo haga de manera que dé su nombre. Es decir, se puede hacer de manera anónima. Pero muchas veces el anonimato le quita legitimidad a esos procesos, me restringe la legitimidad. ¿Cómo sé entonces que esos datos que usted me está presentando son verdaderos? Usted me está presentando unos datos ahí que cualquiera pudo haber llenado. Puede haber sido que no hayan sido mujeres, no hayan podido tener ese rango de edad, o puede hacer lo mismo en el caso de una política que esté implementando para hombres. Entonces eso va a hacer que nos cuestionemos todo este tipo de cosas. Esta clase quiero que ustedes vean todos o la mayoría de las cosas que ustedes pueden enfrentarse
al momento de establecer el crowd law. Y esto va muy de la mano de los desafíos que nosotros tenemos en estos procesos de democracia. Porque tenemos que preguntarnos definitivamente quién va a proteger los derechos de los ciudadanos y esos datos que nosotros estamos poniendo ahí. ¿Sí? Porque al final eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la tecnología, dar datos, dar datos. Esos daticos al final se van a convertir en Big Data, van a ser una base de datos sumamente grande y esa base de datos tiene un valor grandísimo. ¿Y qué van a hacer con esos datos? ¿Solo se van a usar con ese fin? ¿Solo se van a usar con el fin que yo les di? Es decir, por ejemplo, para la construcción de algo, para una política en salud. O el Estado o quien inició esa política podrá utilizarlo para otro tipo, para otros fines. Y el otro desafío fuerte que nosotros vemos es cómo incorporar la inteligencia artificial en la democracia. Cómo nosotros podemos, mediante algoritmos, mediante herramientas, ver cómo hacemos mucho más fácil esto, porque en un punto vamos a tener mucha información y vamos a tener que empezar a depurarla. Y sería buenísimo empezar a ver herramientas de inteligencia artificial que me identifiquen en esta ciudad tenemos este problema. La inteligencia artificial me va a decir, vea, pero es que más allá de esa ciudad está en este barrio y está en este cuadro, en este grupo de casas específicamente. Le propongo esta propuesta, le digo, me hace una propuesta de qué es lo que debo tomar. Una propuesta de inteligencia artificial. Y esto con todos los problemas éticos que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de algoritmos? ¿Cómo nosotros vamos a realmente implementar este tipo de cosas? Entonces, ahora vamos a hablar de la democracia deliberativa, ya que nosotros hemos hablado tanto de crowd law y vamos a ver qué es la democracia deliberativa, cómo la vamos a encajar en este tipo de contextos, porque este es un principio fundamental en el procedimiento legislativo. Es la democracia, es el sentido en el que, en el que la democracia no se agota en un conteo de votos, en una cuenta de mayorías. Es un principio mucho más robusto, es un principio que busca buscar y alcanzar esos ideales de intercambio de ideas genuino, en el que yo tenga acceso a los diferentes puntos de vista, en el que el conocimiento, la rectificación de la información, que la información relevante, en el que yo pueda decir, aquí hay un error, aquí hay una falencia, acá hay algo que no está bien. Ampliemos los argumentos, busquemos la solución. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. La justificación de esta democracia reside en la exigencia que yo voy a hacer del bien común. Esta deliberación que yo voy a hacer, este intercambio justo de ideas en los cuales yo, a través de un procedimiento, pueda lograr soluciones, en el que yo pueda tener un intercambio de ideas y que pueda haber muchas justificaciones, en el que yo incremente mi conocimiento, en el que yo detecte defectos en el razonamiento, en el que yo diga, acá hay algo mal, acá se está buscando hacer algo que no es legal, que no está bien, que hace falta. Entonces, necesito empezar a ver cómo voy a mirar este tipo de cosas. Y volvemos a estos presupuestos que yo les propongo acá. Ver los sujetos, la participación de las partes interesadas y de los potencialmente afectados. Realizar garantías de la participación de los debates. Las condiciones de libertad e igualdad son fundamentales en una democracia. Que los intereses que se expongan en estos procesos de creación normativa sean una genuina expresión de esa razón y esos intereses, y que sea realmente lo que yo estoy buscando para solucionar un problema. Y la depuración es muy importante. Aprender a escuchar, aprender a saber con qué ideas me sirven para lograr una solución y qué ideas no me sirven para lograr una solución. Y esto lo tienen que hacer tanto las personas que participan en los procedimientos de crowd law como quienes están al otro lado, quienes están en la asamblea y quienes están en el órgano legislativo. Acá lo que yo quiero proponerles acá es que ese procedimiento legislativo puede maximizar la democracia. Nosotros somos estados democráticos, tenemos
no solo en nuestras constituciones, sino también en el sistema interamericano. Tenemos la democracia como uno de nuestros principios fundamentales. Entonces, acá lo que les decía, la democracia no es contar ideas, no es contar votos y que la mayoría ganó. Es ser eficaces y ser abiertos a escuchar a los demás. Intercambiar esas ideas y arreglar las condiciones de ese razonamiento en el que vamos a llegar a ser. Hacer un procedimiento confiable para llegar a soluciones. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven como la idea, con esta idea de democracia. Con esto finalizo la clase. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecerles por la invitación. Quiero agradecerle también a Fabio Pulido por su constante apoyo y ayuda en esta investigación. Él es el jefe del Departamento de Teoría Jurídica y la Constitución de la Universidad de La Sabana. A Pablo Rivas Robledo, quien es investigador también en esta institución y quien ha aportado mucho de su conocimiento y su tiempo para esta investigación, y a Gabriela González, que nos ayudó con toda la parte gráfica de esta presentación. Entonces, a ustedes les dejo mis datos, les dejo los datos del Departamento de Teoría Jurídica y la Constitución de la Universidad de La Sabana, mi correo electrónico por si ustedes quieren realizar alguna consulta, si quieren cualquier cosa, estoy abierto. Y ahora sí procedo entonces a escucharlos, a que nosotros podamos resolver sus preguntas. Y creo que teníamos unas preguntas en el chat. Entonces, Sí, estimado Sergio, en primer lugar, agradecerte por tu magnífica ponencia. Tenemos una pregunta en el chat que es de Edwin Villavicencio. Buenas noches, qué excelente ponencia. Una consulta, por favor. En CrowdLab necesita mayores incentivos de participación. ¿Cuáles propondrían? Las redes colaborativas pueden verse capturadas por grupos de presión y o interés contrapuesto al colectivo. ¿Cuál sería el mecanismo adecuado para advertir, prevenir y poder generar procesos adecuados que cumplan con sus objetivos iniciales? Perfecto. Edwin, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante compleja. Es una pregunta que nosotros tenemos que saber que tiene varios puntos. Entonces, los incentivos de participación para el crowd law. En general, nosotros tenemos que empezar a ver la democracia y la deliberación como un derecho, como algo que nosotros debemos construir. Digamos, en teoría jurídica existe el concepto de sanción. La sanción puede ser positiva, puede ser negativa. Piensen en una sanción positiva como un premio, piensen una sanción negativa como cuando ustedes les imponen una multa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el término de sanción, puede ser cualquiera de los dos. Pero las personas no deberían guiarse por una sanción. Es que yo le voy a dar a usted una recompensa o lo voy a sancionar si no lo hace. Al fin y al cabo estoy modificando su conducta. Esto debería nacer desde la propia participación ciudadana y el proceso de crowd lo tiene implícito eso, adaptar la deliberación como algo mío, como algo que me importa a mí y que es que estamos hablando de decisiones, de políticas públicas, de derechos, de construcción de país. A mí no me tienen que dar una recompensa por venir a decir, es que yo quiero proponer algo que va a ser muy bueno, le va a cambiar la vida a todos, ¿cuánto me va a pagar? No, esto nace de realmente, y eso es parte del crowd law, de que las personas estén dispuestas a compartir sus ideas en cualquier tipo de escenario. ¿Y cuál propondría como incentivo? Pues acá sí les voy a traer un concepto que es muy importante que les dejo para que lo repasen, y es el concepto de los notch. Este es un concepto que es, digámoslo, relativamente nuevo, que es un concepto también que nosotros traemos es un término anglosajón, pero ¿qué es lo que se busca con este concepto? Y se los voy a explicar con ejemplos. Lo que busca este concepto de notch es que yo voy a modificar las conductas de las personas haciendo pequeños cambios, sin afectar la decisión o la libertad de esa persona. Les voy a poner un ejemplo para entenderlo un poquito más fácil.
un caso muy famoso, en un país se quería reducir el consumo de bebidas azucaradas en la población escolar. Entonces empezaron a deliberar y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿le prohibimos las bebidas azucaradas a los estudiantes? No, es sumamente dispendioso. Si la persona quiere hacerlo, pues en algún punto, pues no le podemos prohibir esto. Y entonces alguien dice, no, pues hagamos un pequeño cambio, no necesitamos sacar una norma, no necesitamos prohibir a nadie y no necesitamos tampoco afectar la capacidad de decisión de esa persona. Entonces, ¿qué hicieron los colegios? Pusieron botellas de agua en la parte más cercana que la persona vaya a comprar y dejaron las bebidas azucaradas detrás. Para acceder a esas bebidas, las personas tenían que llamar a alguien y esa persona tenía que alcanzarles a ellos la bebida azucarada. Entonces la persona cuando hacía la fila y quería tomar una bebida azucarada, empezaba a pensar, uy, tengo 20 personas detrás y me toca llamar a alguien para que me la alcance. Entonces yo mejor voy a tomar la botellita de agua, pero la persona si quería tomarla, pues perfectamente podía llamar a la persona, los demás pues pueden esperar, no afecte su capacidad de decisión y en algún punto podía hacerla. Pero modifiqué una conducta, sí, modifiqué una conducta. Y lo hice a través de un incentivo, y no sé si fue a través de un incentivo, simplemente modifiqué algo muy chiquito. Y modifiqué esa conducta de esa persona por algo muy bueno. Y sirvió, sí, se redujo el consumo de bebidas azucaradas. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver qué medidas nosotros podemos empezar a hacer, que no sean necesariamente porque me vayan a dar un premio. Miren que muchas veces los problemas sociales y los problemas jurídicos se dan por pequeños malentendidos o porque falta mover algo así muy chiquito. Entonces, implementar notch puede ser algo muy bueno, muy, muy bueno. Y recuerden, esto uno puede modificar las conductas siempre y cuando no se afecte la capacidad de elección de la persona. Hubiera estado muy mal que en ese problema, pues para quitar el consumo de bebidas azucaradas, entonces quito las bebidas azucaradas. No, porque ahí no le estoy permitiendo a la persona que haga la elección. Estoy haciendo que la persona tome una elección de una forma más fácil. Estoy modificando su conducta. Entonces, eso tenemos que pensárnoslo, porque este concepto de notch también es muy nuevo. Y si lo hablamos en Crowd Law, también. Entonces, tenemos que sentarlos, pero las herramientas están y no necesariamente tiene que ser a través de incentivos o sanciones. Esto tiene que ser algo que nazca de nosotros. Respecto a la otra parte de la conducta es, las redes colaborativas pueden ser capturadas por grupos de presión o interés. Y esto es algo que yo les digo como muy honestamente, tenemos que perder el miedo a innovar, tenemos que perder el miedo a ser novedosos y adelantarnos en procesos de tecnología. Si nosotros tuviéramos miedo de las decisiones que pueden ser, no sé, que pueden llegar a tener corrupción o algo, entonces tampoco tendríamos asambleas o congresos porque tenemos el miedo que puedan llegar a ser corruptos. Sí, en las redes sociales vamos a tener grupos de presión, vamos a tener grupos de interés, pero en eso también está uno de los grandes desafíos del crowd law. Y uno de esos grandes desafíos es garantizar que yo brinde medidas de seguridad, que eso al final es un estudio, lo que yo les decía, estamos en Latinoamérica, eso va a ser muy costoso, pero con el tiempo esas medidas generalmente al principio son muy costosas y después ya se mantienen en el tiempo. Eso es lo bueno de la tecnología, como que puede que no se desgaste como pasa con el papel, por ejemplo, puedo usarla por muchos años. Entonces tenemos que ser muy fuertes en pensar a quién le vamos a dar nuestros datos, quién va a ser el garante de esa información, eso es lo primero. ¿Y quiénes lo vamos a elegir? Si lo vamos a elegir nosotros, si los va a elegir un congreso, porque esas personas son las que van a poder administrar los datos. Si nosotros no nos informamos de quiénes son las personas que los van a modificar, que los van a manejar, pues muy seguramente terminarán grupos de presión y terminarán grupos que tienen un interés oscuro en eso, pero ¿de quién fue la responsabilidad? De las personas que lo eligieron. Entonces tenemos que pensar desde nosotros a quiénes estamos eligiendo y a quién le vamos a dar esos datos. Eso es de las grandes problemáticas que actualmente tiene el crowd law. Y finalmente, la última parte de la pregunta, ¿cuál sería el mecanismo adecuado para advertir, prevenir y poder generar procesos adecuados que cumplan con sus objetivos iniciales? Bien, esto hace parte de la exposición y es saber armar una buena estrategia de crowd law, identificar los sujetos,
identificar si la medida es eficaz, qué es lo que yo esté buscando. Eso es lo que va a hacer que la medida al final responda. Eso es lo que yo les quería como decir con esa parte de la exposición. Tener las garantías claras, tener los intereses, depurar las ideas. Porque si también si no depuramos las ideas, pues el objetivo inicial se va a perder, ¿sí? Por eso es tan importante aprender a escuchar y por eso también es importante en estos procesos aprender a entender el cambio. ¿Listo? Eso creo que era la primera pregunta de Edwin. Muchas gracias, Edwin, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Pamela Bravo. ¿Qué plataformas o herramientas digitales nos recomiendas para que la mayoría de la ciudadanía pueda acceder de forma abierta a resolverla, considerando que no todos tienen la facilidad de acceso a Internet? Yo no recomiendo una herramienta que una persona o que un grupo de personas no hayan sido capacitadas para ser usadas. Piensen ustedes cuando estaban al comienzo de la pandemia y salieron 3 plataformas digitales, estaba reuniones en WhatsApp, estaba Teams, estaba Zoom, y cuando uno entraba a la reunión no sabía qué tocaba, qué botón tocaba espichar, si lo estaban escuchando o no, porque muy posiblemente uno le faltó conocer esa plataforma. Entonces, no existe plataforma incorrecta, la plataforma será incorrecta o será mal usada cuando yo no le enseñé a las personas cómo usarla. La plataforma tiene que cumplir con un fin, tiene que ser eficaz, tiene que responder a esa medida. Pero si la persona no la sabe utilizar, pues va a ser muy difícil. Puede ser la mejor herramienta del mundo, puede ser la última en tecnología, pero eso también puede implicar que sea muy complicada de usar. Y por eso yo les decía, identificar muy bien a qué grupo me estoy dirigiendo. Piensen en el ejemplo de las comunidades indígenas. Autonomía y determinación de los pueblos, yo les voy a llegar a ellos con una tablet a decirles, tienen que usar esto. Creo que ahí podría ser procesos de crowd law igual, pero buscando traducir esa problemática en algo en los que ellos puedan deliberar. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar, traducir el mensaje, ver cómo la persona puede participar. Yo por eso diría, la peor herramienta es la que no se puede, es la que no se explica y la que es muy compleja, porque estos procesos tienen que ser rápidos, tienen que ser eficaces. No sé si con eso respondo a la pregunta. Creo que había otra parte de la pregunta, no recuerdo. Ya. No, era considerando en el tema de que no todos tienen acceso a Internet. Otra pregunta de Luisa Maya dice, buenas noches, quisiera aclarar, si el uso de las TIC busca incentivar a la actividad de participación ciudadana, ¿cómo se puede propiciar los medios para acceder a la tecnología, como el ejemplo propuesto de llevar la iniciativa a una comunidad indígena? Perfecto. Creo que con eso alcanzo a tomar parte de la pregunta anterior y es el requisito de acceso y cómo puedo traducir ese medio. Parte de esta ponencia se dedicó a decir, es que tenemos que ser conscientes que en este momento Internet pareciera ser, pensémoslo antes de la pandemia, Internet parecía ser un lujo, parecía ser algo que muchas personas tenían que pagar o para acceder. Ahorita nosotros lo estamos viendo como una necesidad. El derecho a la educación, el acceso a la información. ¿Cómo haríamos en este momento sin Internet en la pandemia para esto? Internet ha cambiado muchísimo. Y también tenemos que darnos cuenta de ese panorama latinoamericano de la brecha tecnológica que es muy grande. En Latinoamérica existen 2 puntos importantes de brecha tecnológica. Uno dentro de los mismos países. Unas personas tienen acceso a Internet y otras no. Y otra brecha tecnológica que tenemos como región respecto a otras regiones del mundo. Piensen ustedes la brecha tecnológica entre Sudamérica y Australia. Australia, dato curioso, fueron los creadores del Wi-Fi. La brecha tecnológica con ellos es grandísima. Como región tenemos que avanzar un montón. Entonces, no va a ser suficiente que nosotros nos actualicemos y todo. Tenemos que ponernos a la par de los otros países. Y ahora a la pregunta de cómo podemos traducir esos medios. Pues eso es parte de la magia del crowd law. El crowd law no es un lenguaje único. El crowd law no me está diciendo use una página web, no me está diciendo use el celular, use la tablet. Busque cuál es el mecanismo claro y cuál es el más eficaz. Por eso yo les hablo más de eficacia. Si yo voy a ir a una comunidad indígena
y nosotros respetamos que esta comunidad no va con la tecnología, pues puedo, por ejemplo, presentar un mediador, puedo presentar un traductor, puedo hacer una recopilación de datos que no afecte el derecho a la libre determinación y composición de ese pueblo. Puedo tener muchas herramientas, ¿sí? Y eso podría pasar incluso con un ciudadano del común, una persona que no es, no sé, que no es muy cercana a la tecnología. O piensen ustedes solo las personas que no son abogados, que muchas veces uno empieza a leer una ley y uno dice, uy, esto no entiendo. Realmente no entendí. Entonces, piensen en el caso argentino. ¿Qué hicieron ellos? Un proceso de crowd law en el que explicaban a las personas qué era lo que significaba esa ley realmente. Vean que esos procesos de traducción son muy valiosos porque le van a poder decir a la gente, oiga, esto es lo que quería decir el legislador. Qué bueno, excelente. No estaba de acuerdo porque no lo había entendido. Ahora que lo entendí, excelente. O ahora que lo entendí, esto no soluciona mi problema, que el ejemplo que yo les ponía en el caso de salud. Yo como paciente hacen una ley, esta ley regula la salud, tengo problemas de acceso al derecho a la salud, sacaron la ley, muy buena y todo, y al final no fue eficaz. ¿Por qué? Porque no supe traducir eso, no tuve la participación. Y lo otro es la publicidad. Recuerden lo que yo les decía de la publicidad. Que las personas efectivamente sepan qué es lo que están haciendo. Que no se den las deliberaciones ocultas en los escenarios de deliberación, que no sean unos pocos. Que se llame y que si las personas no participan, incentivarlas a participar. Decirles que esto es un derecho de ellos. ¿Listo? Excelente. Otra pregunta de Denis Villarreal. Buenas noches. Si consideramos que el crowd es un nuevo arte de gobernar, que de hecho ya es una realidad en algunos países de Europa y de Asia, ¿cuál es el impedimento para implementar esta práctica gubernamental en otros países bolivarianos? El crowd para poder obtener realmente esa inteligencia colectiva basada en el uso de la tecnología que urgentemente necesitamos en América Latina. Esa es una muy buena pregunta, realmente. Eso es algo que nosotros tenemos que entrar y empezar a analizar. Y en varios puntos. Ese nuevo arte de gobernar, nosotros lo podemos ver. ¿Cuál es el papel que nosotros le vamos a dar al crowd law? Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿El crowd law va a ser siempre vinculante? O sea, es decir, lo que nosotros abrimos esa plataforma, todos votamos que queríamos algo, ¿va a ser 100% obligatorio para el Estado? Porque puede que muchas veces, como yo les decía, las decisiones que tienen las personas o que deliberan puede que no sean las más eficaces. O puede pasar al contrario. Si no se está teniendo en cuenta lo que las personas dicen y es algo para ayudar al Estado, pero el Estado no lo tiene presente, entonces la solución no va a ser eficaz. Porque reunimos a ese grupo de personas y todos dijimos, es que Estado, el problema es este, no es ese en el que está en su proyecto de ley. El problema real es este, escúcheme. Y entonces ahí entramos casi que en una situación paradójica. ¿Cuál va a ser? Entonces lo que tenemos que hacer realmente es empezar a ver cómo armonizar estos puntos de vista. Y lo otro que yo les decía, tenemos que pensar muy bien, este nuevo arte de gobernar, ¿cuál es la posición en el Estado? Porque si vamos a hacer todo a partir de crowd law y de tecnologías, ¿qué va a pasar con el Congreso? Entonces, ¿vamos a necesitar o no vamos a necesitar un Congreso? Y eso es algo que tendríamos que replantearnos eventualmente, porque el papel del crowd law sería tan fuerte, tan relevante y tan vinculante como el que está haciendo el Congreso. Entonces, ahí tendríamos que empezar a pensar una estructura de un Estado diferente. Y si yo voy a pensar en una estructura de Estado diferente, pues mínimamente tendría que pensar que todos podemos acceder a ese tipo de tecnologías. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta que debemos pensarnos, si realmente vamos a un gobierno digital, un gobierno de todos, o vamos a implementar esto como una idea, como una herramienta de mejora del proceso de deliberación democrática. Respecto a la siguiente parte de la pregunta, y me parece muy bueno que traigas el ejemplo de Europa y de Asia. Los países que ya han implementado crowd law tienen un avance tecnológico muy grande comparado con Latinoamérica. Y esto es una realidad. Son países en los que las tecnologías llevan mucho tiempo, en lo que el acceso a Internet es muy fácil. Nosotros tenemos todavía en Latinoamérica principalmente el
acceso de Internet en las velocidades establecidas para que sea una comunicación efectiva y buena, digámoslo así, se da generalmente en las grandes ciudades. Pero las grandes ciudades en Latinoamérica no son lo que componen la mayoría del territorio. La mayoría del territorio lo componen las zonas rurales y las zonas rurales generalmente tienen problemas mucho más grandes que la falta. Tienen, por ejemplo, falta de servicios públicos como la electricidad. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de implementar Internet aquí si ni siquiera tenemos servicios públicos? Contrario a lo que pasa en Europa, que la mayoría de las personas están concentradas en la ciudad, no en el campo. Entonces, eso tiene que ser un factor muy relevante al momento de ver cómo vamos a traer ese modelo de crowd law de Europa o Asia acá. Y lo otro es el nivel de cultura tecnológica que ellos tienen. Si nosotros hablamos de nivel de cultura tecnológica con Asia, que son quienes presentan todas las revoluciones tecnológicas, que nos presentan los últimos innovación, pues nos están llevando años en educación tecnológica. Tenemos que pensar en este momento, entonces, antes de implementar un crowd law, que tenemos que tener a las personas capacitadas con acceso y que entiendan qué es la herramienta que tiene al frente. Porque lo que yo les decía, hay herramientas muy sencillas como redes sociales, pero existirán y conforme más gente participe, necesitaremos herramientas mucho más complejas. Y con esa complejidad, pues también vienen los retos del acceso mismo de la plataforma. Y con eso también viene que una plataforma más compleja, que necesita un número de usuarios, es una plataforma mucho más costosa. Y como es una plataforma mucho más costosa y estamos en Latinoamérica donde hay necesidades sociales básicas, entonces, ¿qué vamos a resolver primero? Esto es una cuestión que nos hace falta sentarnos a debatir. Por eso va más allá de si vamos a implementar o no el crowd law, ¿cómo lo vamos a implementar? Ese podría ser la respuesta. Y finalmente necesitamos la tecnología, el uso de la tecnología urgentemente en América Latina, definitivamente. Definitivamente el uso de la tecnología es algo que necesitamos en América Latina. Y vean que muchas veces no es un cambio grande lo que uno necesita, es capacitar. Muchos de los procesos que ustedes antes hacían antes de la pandemia se demoraban mucho tiempo. Tenía uno que ir a la oficina, tenía que desplazarse 2 horas en el tráfico, pero empezamos a descubrir que teníamos herramientas, que existía una página web que me hacía esto supremamente fácil y puede que no haya sido un salto tecnológico, era una capacitación. Y realmente tenemos que pensarnos y ver en nuestro espacio, en nuestro ambiente laboral, qué capacitación laboral real tenemos, qué está haciendo que lo que yo esté haciendo sea mucho más fácil. Y si ustedes ven prácticamente todo lo que uno necesita hacer, ya existe una herramienta digital que lo hace. Que necesito buscar una palabra en un texto de 200.000 palabras y pesa 10 gigas, por allá existe una herramienta que uno pone la palabra y se la busca en 2 segundos, cuando uno le tocaba antes en la oficina ponerse a leer uno por uno. Es saber, es conocer qué tecnologías tenemos y saber qué recursos podemos implementar. ¿Listo? Más allá de una super tecnología, es también saber qué necesitamos para mejorar y para hacer nuestra vida más fácil. La tecnología es eso, hacer la vida más fácil. Excelente. Hay otra pregunta. Bueno, yo las veo parecidas, así que te las voy a leer las dos al mismo tiempo. Santiago Herráez pregunta, ¿la tecnología para aplicarlo podría salir con costos demasiado elevados? Y una pregunta que yo la veo relacionada, que es de Daniela Jaramillo, ¿cómo podrían empezar los países con recursos escasos para implementar o potenciar las TICs, ya que tienen que ser muy selectivos al momento de invertir? Listo. Bueno, esto va a ser un tema, esto va a ser un tema muy interesante en unos años, porque esto requiere un ejercicio académico fuerte, un ejercicio realmente fuerte. Nosotros, recuerden que es muy importante ver dónde nosotros vamos a iniciar este proceso de crowd law o dónde vamos a hacer los procesos de modernización, que vimos que eran dos cosas diferentes, ¿sí? Yo puedo hacer procesos de participación ciudadana de bajo costo. Puedo, por ejemplo, crear una página web, abrir un foro en Facebook, usar un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y puede ser muy efectivo. Pero también para alguna herramienta o para una política pública muy grande, no será suficiente con que yo haga Facebook o que yo abra un foro, sino que voy a necesitar
una base de datos compleja que me analice los datos que estoy dejando. Entonces depende de lo que yo esté necesitando buscar realmente. Si no tenemos la necesidad de implementar Big Data, un costo elevado sería traer tecnología de Big Data que no vamos a usar, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar si lo necesitamos o no lo necesitamos. En principio yo diría, sí lo necesitamos. Los costos elevados. Y los costos elevados abre otra interrogante. ¿Los tiene que asumir 100% el Estado? ¿O tenemos que ser abiertos a que una persona o un privado me colabore con el riesgo de que ese privado va a ser propietario de esos datos y los puede usar para lo que ellos quieran? Y tenemos que asumir ese riesgo. ¿O confiamos realmente en quién va a ser el guardián de eso? Y los costos elevados. Pues los costos elevados siempre van a estar presentes en cuanto no usemos la tecnología adecuada. La tecnología varía mucho dependiendo de cuándo se compre y para lo que se necesite. Yo puedo necesitar una búsqueda de base de datos y la última tecnología en base de datos puede buscarles, por decir un número, $1.000.000 y le buscó a usted en esa base de datos los resultados, se los armó en 25 segundos y fue maravilloso. $1.000.000. Recopiló datos de 1.000.000 de personas, usted ya sabe cuál es la política pública. Y también existe el mismo programa, tiene 10 años de antigüedad. Este programa cuesta $20.000 y el único problema es que se demora 2 minutos. Entonces tenemos que empezar a buscar cuál es la diferencia entre pagar la última tecnología más costosa y ver las alternativas. Eso sirve para disminuir costos. Entonces, eso es un proceso y un estudio también muy juicioso que tienen que hacer los estados de ver en qué se invierte y ver, porque la tecnología muchas veces la diferencia es algo muy poquito en términos de tiempo, pero al final el costo se ve reflejado en algo muy macro, ¿sí? Y también en este término de costos, empezar a incentivar que en nuestros países tienen que ser productores de tecnología, porque nosotros estamos comprando tecnología, esa tecnología generalmente a uno se la venden en dólares, lo que hace que sea mucho más costoso en los países que no son dolarizados o en los países que están en crisis económica, y sería mucho más barato si desde ahora, pensando a futuro, empezamos a tener una discusión seria de que necesitamos profesionales que me generen esa tecnología. Obviamente les vamos a pagar a todas estas personas que lo hayan hecho, pero no le estamos pagando a un tercero, estamos apoyando lo nacional, estamos creando herramientas propias que generalmente son mucho más económicas. Eso es lo que nosotros debemos empezar a ver. ¿Y cómo vamos a ver estos recursos escasos? ¿Cómo los vamos a invertir si estamos en un país que tiene pocos recursos? Pues volvemos a lo mismo, el argumento de la necesidad. Si nosotros estamos en un país de escasos recursos y que también no tiene acceso a Internet y que las personas no saben manejar Internet y que las personas realmente no tienen forma, ¿para qué vamos a invertir en una plataforma tecnológica sumamente costosa si al final nadie va a poder acceder? Eso parte del estudio del Crowdlaw. ¿Quiénes potencialmente van a poder acceder? Y cómo van a poderlo hacer. Y ahí sí ya después los países tendrán que empezar a ponderar qué va a ser para mí primero, porque yo puedo invertir hoy en una plataforma tecnológica $1.000.000 y soy un país con escasos recursos, pero puedo con esa política de $1.000.000 en 10 años salvarme $10.000.000 y salvé 200.000 vidas. Entonces tienen que empezar a ponderar muy bien. Si no tienen los recursos, empezar a buscar la forma de producirlos y si no ver la necesidad de estos recursos, si realmente estas personas necesitan. Esto al final termina cayendo en la ponderación y es la verdad. ¿Qué derecho va a primar sobre qué y cuál va a ser mi beneficio y cuál va a ser la eficacia de esa inversión? Si nosotros tampoco vemos el Crowdlaw y digamos las herramientas y la modernización, van a ser gastos. Y nosotros lo que necesitamos es protección eficaz de derechos. Eso es lo que no se tiene que olvidar nunca. Entonces, ¿cómo estoy implementando esta protección eficaz de derechos? Independientemente del costo. ¿Listo? Esa vendría siendo la respuesta. No sé si tienen más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta pendiente, compañeros? Sí, Miriam Moreno. Considero que no hay países de bajos o escasos recursos. Tenemos malos administradores de los recursos. En el país tenemos autoridades cómodas que se sientan a robar y no a producir.
¿Cómo poder cambiar este sistema? Bueno, ¿cómo poder cambiar este sistema? Yo lo que les digo es, ahorita a través del propio CrowdLaw puede ser esto. Nosotros como ciudadanos necesitamos tener en cuenta ese empoderamiento de salir a hacer esas vedurías, de salir a mirar cómo se están administrando los recursos, de ver si las leyes no son eficaces, investigar cuál es el problema. ¿Será la corrupción? ¿Será que esto no se está implementando de la manera que debe ser? Y vean que el CrowdLaw abre eso. El CrowdLaw no le está diciendo simplemente al Estado, es que el Estado es el único que puede implementar CrowdLaw. Cualquier persona, cualquier grupo de personas pueden implementarlo. Podemos reunirnos, podemos crear un proceso de deliberación, podemos preguntarle al gobierno dónde están esas falencias, identificarlas. Tenemos que ser como ciudadanos sujetos activos en el control y en la fiscalización y en la participación ciudadana. Ganarnos también, y es que no es ganarnos, nosotros tenemos ese espacio en la deliberación y en la democracia, en los organismos y en los puntos de control. Entonces el CrowdLaw puede terminar siendo una herramienta. Yo les decía, es una herramienta tecnológica, no tiene que ser costosa. Podemos armar, vean las redes sociales, todo lo que han movido, y el ejemplo chileno terminó haciendo una constitución, una nueva constitución. El descontento social ya era muy grande. ¿Y qué querían? Se buscaron empezar, la tecnología jugó un papel fundamental, las redes sociales en Chile ayudaron muchísimo también, aparte del poder. Entonces sí tenemos un poder como personas que podemos hacerlo, pero nos falta también ver cómo nos apoderamos de eso. Y lo otro también es una inventación muy respetuosa. Nosotros, si las personas que están creando las leyes y están creando las normas nos están robando, pues tenemos que también hacer un ejercicio juicioso de quién nosotros estamos eligiendo, de nosotros realmente empezar a pensar en cambios sociales a partir de la democracia y de estudiar muy bien quiénes son a las personas que le estamos dando el poder. Eso hace parte de una democracia deliberativa y las redes sociales van a tomar un rol muy importante en esto de las elecciones, que ustedes conozcan a sus candidatos, que ustedes sepan en dónde estudió, que ustedes sepan cuál es el plan de gobierno, que ustedes investiguen también dónde está eso. Eso hace parte del CrowdLaw, eso les está fomentando un rol y un papel activo a ustedes en la sociedad que seguramente muchas veces uno no lo ve y no lo toma, pero ahí está, y la invitación es esa. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que sería, ¿cómo podríamos integrar a los actores privados para, mediante alianzas estratégicas, nos puedan generar recursos económicos y métodos para una verdadera construcción de ciudad? Sí, este tema de la construcción de ciudades es un tema sumamente interesante, y más si nosotros lo vemos desde el punto de vista de CrowdLaw. La construcción de ciudad tiene algo, tiene que mezclar dos puntos muy importantes. Uno, que sea una construcción de ciudad de abajo hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que vayan a organizar la ciudad y esta construcción de ciudad tengan en cuenta la participación ciudadana. No que la construcción de ciudad empiece desde los gobernantes, sino que yo empiece a ver, en esta ciudad se necesita esto. En este punto de la ciudad tenemos un problema de seguridad. ¿Quién nos lo dijo? La persona. Empezó la construcción de la ciudad desde el ciudadano hasta el gobernante. Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a ver, porque es que el rol del ciudadano es el que es importante. El ciudadano es el que tiene que empoderarse en este tipo de situaciones. ¿Y nosotros cómo podemos integrar a los privados en este tipo de cosas? Bueno, pues tenemos que ver primero quiénes son los privados y qué van a hacer con nuestra información, ¿no? Eso es lo primero que yo les invito. Podemos integrarlos. El CrowdLaw no es algo que nazca solamente en el legislativo, solamente en el privado, solamente en las personas. Cualquier escenario de liberación que, que tenga en cuenta las tecnologías puede iniciar un proceso de CrowdLaw. Entonces partamos que cualquiera lo pueda hacer. Lo que tenemos que juzgar es qué van a hacer con esos datos y a quién le estoy dando esos datos. Recuerden que eso va a ser, porque ese privado los puede usar para beneficio propio, pero para beneficio de la propiedad, de la comunidad, por ejemplo. Pues puede, por ejemplo, identificar que en una zona no hay recreación, crea un coliseo, un estadio, se lucra él y la gente tiene, por ejemplo, en contraprestación, tiene un escenario de esparcimiento, ¿sí? Eso es, y le sirvió, le dio un beneficio, pero también puede ser un privado con un interés oculto. Entonces, la veeduría va en todos los aspectos, en ser muy cuidadosos a quién le estamos dando, porque podemos darle a un muy buen privado, podemos darle a un mal privado este tipo de derechos.
Y finalmente tenemos que pensar, cuando nosotros hacemos este tipo de participación democrática, si estamos haciendo como una especie de contrato, ¿no? En la que yo cedo mis derechos a una persona, mis datos, para yo tener en contraprestación democracia o deliberación. Eso es un tema que no ha sido muy estudiado. ¿Cómo le estoy dando yo a ellos mis derechos? ¿Basta simplemente con el uso anónimo de los derechos? Eso es algo que tenemos que tener presente. Y también creo que lo único un punto adicional que nosotros tenemos que tener en cuenta es, tecnología no es solo Internet. Eso también es una reflexión que quiero que tengan presente acá. El Crowdlaw me habla de tecnología, pero la tecnología no es el Internet. La tecnología es aquello que me facilita la vida, aquello que me hace una labor diaria mucho más fácil. Entonces, también tenemos que salirnos de ese espacio de que el Crowdlaw que nos habla de tecnologías solo va a ser posible a través del Internet. Podemos pensar en escenarios, foros, publicidad, que no necesariamente va a ser en tecnología. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente porque, digamos, una hoja, por ejemplo, una hoja de papel, no tiene nada tecnológico, pero puedo llenar, tomar muchos datos y un buen diseño de esa hoja o de esa encuesta me va a poder llegar a mí a tomar una decisión. Y no tuve que andar preguntándole a todas las personas uno por uno. Es ver cómo tenemos esas herramientas del diario vivir también para hacer mucho más fácil nuestra vida y para que podamos participar en sociedad y en democracia. Listo, estimado Sergio. En verdad, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Espero que a todos hayan aprovechado estas clases que estuvo súper interesante para que conozcan más de lo que es el Club Lab. Recordarles que mañana tenemos a Luis